Punto número 8. Propuesta de declaración de EH Bildu, PSN y Geroa Bai sobre la rotonda central del barrio de San Jorge. Se ha presentado una solicitud de participación ciudadana. Sí, en este punto hay dos peticiones de intervención del público. Doña Antonia Gómez Hervás, ¿es usted? En representación de Acodizna. Sí. Y aquí tengo a don Antonia Martínez Alonso. Ah, es usted. Vale, de acuerdo. Se vienen dos personas de Acodizna. Están. No, de Acodizna no. No, digo las... Sí, sí, vale, por eso. De acuerdo. Entonces van a intervenir ustedes dos, ¿no? De acuerdo. Entonces vamos a iniciar el... Sí, vamos a... Entonces, a ver, un momento. Público, pues cuando quiera, doña Antonia Gómez Hervás, en representación de Acodizna, puede usted intervenir. Sí. Arratsaldeon. Buenas tardes a todas y todos. Venimos en representación de la iniciativa vecinal para la solución de la rotonda de San Jorge Sanduzelay. De sobra sabemos que el tema que nos trae hoy aquí no es nuevo. Resulta un problema de ciudad, pero con una grave afección local, una gravísima afección en nuestro barrio. Nos gustaría solicitarles que en el debate de esta declaración dejen a un lado las diferencias cotidianas y centren los esfuerzos y recursos para lograr una solución integral. Remarcamos, integral, porque la problemática cada vez es más grave en San Jorge. Los 4 cuadrantes son sinónimo de segregación. La localización de los diferentes servicios públicos a lo largo del barrio evidencia la dificultad de cada vez más personas para acceder a ellos. El uso de servicios de la Villavesa para recorrer una única parada para alcanzar el otro lado de la rotonda es una práctica habitual. El ruido, contaminación y tráfico constantes de 45.000 vehículos diarios resulta asfixiante y enfermizo. Desplazarse de forma autónoma es inviable para vecinas y vecinos con problemas de movilidad por falta de accesibilidad de los subterráneos que comunican los 4 cuadrantes. Los pasos subterráneos se evitan por algunas vecinas a partir de cierta hora por inseguridad. La partición de 4 cuadrantes es injusta y condiciona toda la vida del barrio, toda. Hace unos meses solicitamos un estudio en profundidad sobre las posibles alternativas a la problemática que vivimos. Ay, gracias. Un estudio que debería incluir los tránsitos diarios del vecindario, tráfico, localización de servicios, transporte público, seguridad, accesibilidad, comercio. Seguimos pensando que es imprescindible ese estudio. Lamentablemente, con las últimas noticias al respecto, queda claro que ya hemos perdido una oportunidad en este sentido. Proponemos trabajar de forma conjunta. Entendemos que no hay otra. El barrio debe ser parte de la ecuación para buscar una solución al problema. Asimismo, les invitamos a que conozcan de primera mano la situación con una visita de la Comisión de Urbanismo. Del mismo modo, solicitamos compromisos de los grupos políticos aquí presentes y que no se demoren los pasos a dar para una solución de la problemática descrita. Hoy puede ser una magnífica oportunidad para ello. Yo les invito a sentarse en una silla de ruedas y tratar de cruzar de un lado a otro de la rotonda. Es casi imposible una persona solo. Tenemos un barrio de más de 50 años. La gente es bastante más mayor que igual otros barrios más jóvenes. Necesitan un tacatá y es una subida muy pronunciada. Divide el barrio en 4 zonas que en cada parte de San Jorge, en cada una de esas partes, hay comercios. En uno está el club de jubilados al que no pueden acceder, los bancos, los supermercados. Creo que es una problemática bastante importante. Llevamos muchos años así y desearíamos que por lo menos intentasen encontrar una solución, la que sea. Muchísimas gracias. Muchas gracias a doña Antonia Gómez Hervás y doña Antonia Martínez Alonso. Y pasamos ya
segundo ponente y no. Mira a ver qué pasa. Dale encima, Sirón, a ver si te deja. Sí, pero no va a salir. Digo así. Señora Sirón. Es que ricas. Muchas gracias. Voy a intervenir en euskera. Bueno, en primer lugar, quiero dirigirme a las representantes del barrio. Ahora se enreda. Ya, ya. Vale, sí. Ove. Igual urrengo baterako izatu behar dugu. Ja, bueno, bai. Hola ikusita. Probamos. ¿Entzuten naizete? ¿Escucháis? ¿Escuchan la traducción? Vale, muy bien. Bueno, pues como decía, muchas gracias. En primer lugar, quiero dirigirme a las vecinas para darles la bienvenida y también la enhorabuena por traer la voz del barrio a esta casa, que es también su casa como ciudadanas y ciudadanas de Pamplona, y animarles a continuar en esa lucha vecinal que al fin y al cabo siempre es saludable y también necesaria. Y quiero además decirles que nuestro grupo ha apostado siempre por la búsqueda de soluciones a esta situación. Soluciones que escuchen y tomen en cuenta la opinión del vecindario. Si miramos hacia atrás un momento, ya en los trabajos previos para la redacción del Plan General de Pamplona del año 2002, se anotaban las graves afecciones de tráfico que tiene que afrontar el barrio, y está claro que es un problema de origen y por lo tanto que llevan ustedes décadas atormentando al vecindario. Bien, voy a comenzar por lo que creo que algo en lo que todos estaremos de acuerdo, que no es poco, y es que creo que estaremos de acuerdo si decimos que entre los barrios de Pamplona hay diferencias, que existe una línea invisible bajo la cual barrios como Echabacoiz, Milagrosa o San Jorge tienen comparativamente menos servicios, menos dotaciones que otros. Son diferencias que vienen de lejos, probablemente del origen mismo de dichos barrios, y que son realmente difíciles de eliminar. San Jorge surgió en los años 60 para dar una respuesta habitacional a la nueva clase trabajadora, en buena medida inmigrante, que por aquel entonces se estaba empleando en las fábricas de La Rochapea, del barrio de la Estación o del Andaven. Es entonces cuando surgió el moderno San Jorge.
pero la zona era también un lugar propicio para extender la red de vías de comunicación. En 1974 se inicia la construcción de la variante oeste, causante en gran medida de la saturación de tráfico del barrio. Posteriormente, y de forma perpendicular a la apertura de la populosa avenida San Jorge, se completó la característica división de San Jorge en 4 cuadrantes, que se cruzan esos 4 cuadrantes en el corazón mismo del barrio y que ha llegado hasta hoy. La realidad es que se configuró un barrio con grandes bloques de viviendas, atrapado por 4 grandes barrotes, los 4 ramales que se cruzan en el mismísimo centro de San Jorge. Una situación anómala y alienante que provoca divisiones y falta de accesibilidad, y me imagino que a nadie le gustaría tener ese ruido y esos humos bajo su ventana. Nuestro deber, desde luego, es buscar soluciones. Para ello, depositaron en nosotras y nosotros los votos, su confianza y también sus recursos los vecinos y vecinas de San Jorge, a través de sus impuestos, porque el vecindario de Sanduzelay, como parte de Pamplona, también contribuye a su economía y, en consecuencia, tienen que tener un elemental retorno. No nos parece, no estamos viendo que se nos reclamen lujos asiáticos, ni nada que no tengan ya otros barrios de Pamplona. Reflexionemos sobre esto. Nos piden que solucionemos un problema acuciante y eso es lo que debemos abordar y solucionar. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues yo creo que la respuesta es sorprendentemente sencilla, simple y lógica. Es decir, escuchar al vecindario para ver exactamente, para dimensionar cuál es el problema, recabar información técnica de quien puede darla, es decir, de los expertos, por ejemplo, en el ámbito de un concurso de ideas, que es lo que proponíamos en junio, reflexionar sobre ello dentro de las posibilidades reales de este ayuntamiento y encontrar la mejor solución en torno a las mejores ideas recabadas en función de las posibilidades presupuestarias y con el mayor nivel de consenso posible, porque no se nos puede olvidar que este es un problema de ciudad, señor Maya, que atraviesa de largo el estrecho margen de una legislatura. Una secuencia de trabajo que, insisto, yo creo que es sumamente sencilla y lógica. Lo que ocurre es que todavía no hemos superado esa primera etapa de escuchar al vecindario para poder dimensionar el problema. Por eso nos parece que es tan importante que hoy hayan venido los representantes del barrio aquí en consecuencia hay que agradecerles esa implicación en los problemas de la ciudad. Y junto a ello creímos en su momento, y seguimos pensando también, que es pertinente la convocatoria de un concurso de ideas que termine por configurar las posibles soluciones, poniendo encima de la mesa cuáles son y cuál es su coste, sin apriorismos y, por supuesto, sin rebajar la solución a la división del barrio en 4 cuadrantes mal comunicados a una mera cuestión de organización del tráfico rodado. Poner 2 semáforos, 3 señales de tráfico, 2 pasos de peatones, pintar unas rayas en el suelo y a correr. No lo vemos. Por ello pusimos en junio los recursos económicos para comenzar a andar y no podemos sino lamentar otra vez la reiterada tendencia de este alcalde, de usted, señor Maya, para desoír a todo el mundo y escucharse solo a sí mismo, desoír a la oposición, desoír a la mayoría municipal, desoír también al vecindario y actuar tan solo en base a su criterio omnímodo, conduce una vez más al fracaso, al descontento del vecindario y a que el problema se envenene y se enquiste una vez más. Rectifique usted, señor Maya, porque todavía está a tiempo. Gracias. Muchas gracias, señora Sirón. Señor Sagardoy. Sí, gracias, presidente. En primer lugar, agradecer la presencia de varios vecinos y vecinas del barrio de San Jorge y, en particular, la intervención de la señora Gómez y la señora Martínez, que han venido aquí al Ayuntamiento de Pamplona, a la casa de todos los pamploneses y pamplonesas, donde todos los ciudadanos son bienvenidos. Nos encontramos, evidentemente, ante un reto que tiene Pamplona, concretamente en este barrio de San Jorge, que está muy condicionado urbanísticamente desde su creación por esta rotonda que divide
el barrio en 4 cuadrantes. Compartimos, por supuesto, la preocupación vecinal y comercial y lógicamente, nos gustaría aportar una solución rápida a este problema. Pero creo que también debemos de ser responsables, o al menos nosotros somos plenamente conscientes de la dificultad de esta respuesta, toda vez que la Avenida de Navarra es una de las principales arterias de la ciudad y podemos considerarla también que se trata la puerta de entrada a Pamplona por la zona norte. Hay otros accesos que también están muy congestionados, como es Cuatro Vientos o la zona del noreste, en Veloso, donde también hay un problema de tráfico importante y de difícil solución. En este caso de San Jorge sucede, como he comentado, problemas en materia de orografía, de evolución histórica que ha tenido la ciudad. También tenemos la cuestión del río. En definitiva, a lo largo de la historia de la ciudad vemos que hay determinados elementos que conducen a condicionar la vida diaria de los ciudadanos. Y este es un ejemplo de ello. A nosotros sí que nos hubiera gustado un mayor compromiso del equipo de gobierno en este tiempo en el que disponía una partida presupuestaria para trabajar este asunto, que, como digo, sí que es complicado, pero precisamente por ello requiere redoblar esfuerzos para ver de qué manera se puede amabilizar esta zona, porque, como digo, creo que los esfuerzos en esta materia han sido insuficientes y las consultas que se han hecho en la Comisión de Urbanismo, bueno, pues han tenido un resultado bastante insatisfactorio, al menos para este grupo municipal. Es un problema que no solo lo encontramos en San Jorge, podemos referirnos también a otras ciudades en donde hay problemas estructurales similares. Quiero poner como ejemplo el acceso a San Sebastián por el barrio de Amara, donde también había un problema porque había un puente que partía el barrio en dos, y hay una intervención que parece que ha tenido bastante buen resultado, y en un sentido similar se está actuando ahora también en Madrid, en el famoso puente de Joaquín Costa en el barrio de Chamartín. En definitiva, estamos hablando de un modelo de ciudad caducado que debemos de superar, y en este sentido va esta declaración y esa partida de ir trabajando poco a poco en estudiar alternativas para superar esas estructuras del pasado. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos con esta declaración es que se vayan dando pasos adelante en este proyecto y que se vaya también trabajando en otros proyectos en el barrio de San Jorge y que también tienen relación con la accesibilidad, como es esa reurbanización definitiva que se requiere en Doctor Juaristi y Doctor Lavalle, que creo que es además donde se sitúa la sede de vuestra asociación, y donde veréis que en el día a día también hay problemas de accesibilidad por las estrechas aceras de la zona, etcétera. Como digo, lamentamos que las expectativas del vecindario de San Jorge no se están cumpliendo, y sí que pedimos al Gobierno municipal un mayor impulso, un mayor compromiso en la búsqueda de una solución, para lo que además ya dispone de esta partida presupuestaria. Y le pedimos al alcalde, a la vista de la intervención de los invitados, que al menos recoja el guante en lo que tiene que ver con esa visita que podemos hacer como miembros de la Comisión de Urbanismo, para ver in situ y acompañados, si quieren, de los representantes de la asociación y de otros vecinos, la realidad del día a día de San Jorge, que soy plenamente consciente de que todos la conocemos, pero no está de más verla en una visita de la Comisión. Gracias. Muchas gracias, señor Sagardoy. Señor Leoz. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer la presencia de Antonia Gómez y Antonia Martínez, coincidencia de nombres, en representación de Acodigna y creo que de la Asociación de Comerciantes, pero en el fondo creo que venís en representación de todos los vecinos y vecinas de San Jorge. La verdad es que no me voy a repetir, porque todos somos conscientes que el cruce que conforma Avenida Navarra y Avenida San Jorge crea un problema en el barrio que lo divide en 4 trozos, que es como una especie de muralla,
y yo creo que es el mayor problema de tráfico que tenemos en Iruña, en el sentido de que es el problema, repito, que divide un barrio. Porque el otro día salía una propuesta con Avenida Baja Navarra. Avenida Baja Navarra tiene problemas de conexión, pero no es comparable a lo que ocurre en San Jorge. Este tema, bueno, la verdad es que el barrio de San Jorge siempre ha sido un barrio muy reivindicativo. Y este tema lleva muchos años reivindicándose por parte de los vecinos y de las vecinas. Y no fue iniciativa nuestra la enmienda que se presentó, fue una iniciativa que nos pedisteis vosotros que se retomara, que ya en otras legislaturas había aparecido, y hombre, a nosotros nos pareció que, francamente, al menos ya era el momento de empezar a visualizar proyectos y a ponerles números, que suelo decir yo, es decir, a empezar a saber de qué cantidades de dinero hablamos si se acomete el problema de fondo. Y en ese sentido es por lo que presentamos conjuntamente los tres grupos la enmienda de 50.000 euros para que se hiciera un estudio de alternativas. Claro, nosotros, desde luego, planteábamos un estudio de alternativas no en el sentido que ha decidido el señor Alonso. Yo cuando cojo el condicionado que ha sacado el señor Alonso, en la parte de antecedentes y ámbito de estudio, totalmente de acuerdo. Una reivindicación histórica del vecindario de este barrio ha sido la de eliminar los pasos peatonales subterráneos y soterrar el tráfico motorizado. Yo no sé si habrá que soterrarlo o no, pero desde luego hay que hacer un estudio de alternativas muy profundo. Hasta ahí estábamos de acuerdo. Claro, cuando vamos a los requerimientos generales de ese estudio de alternativas, que es de tráfico, alternativas de tráfico, no de obras o de proyectos, que plantea el señor Alonso, ahí ya empezamos a fastidiarla. El estudio objeto del presente contrato menor no tiene intención de abordar un planteamiento de soterramiento de infraestructuras viarias, debido a que el importe de este, así como el de la obra necesaria, no es posible en el actual marco presupuestario municipal. Vale. El marco presupuestario acabamos de ver año 21 con 51 millones de euros de inversión. Sin los límites de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, o sea, o tenemos este marco o ninguno. No lo hemos aprovechado para ningún proyecto de ciudad, claro, tampoco tiene intención en San Jorge. Bueno, yo lo que sí le digo, y entiendo las dificultades y soy consciente de que es un proyecto que cuando le pongamos cifras puede tener muchas dificultades, pero vamos poniéndole cifras y vamos viendo si somos capaces de acometer o no, porque por de pronto ningún intento. Pero, hombre, es que el estudio que plantean se queda corto, no, cortísimo. El estudio debe ofrecer una alternativa que permita, dentro de lo posible, la mejor ordenación del tráfico motorizado, el calmado del mismo, la mejora de la movilidad peatonal, ciclista y el transporte urbano comarcal en el entorno de esta inserción. Ojalá. Porque, claro, si leemos el siguiente párrafo, dices, me parece que no. Así, las soluciones que se recojan en esta alternativa deberán afectar a la regulación semafórica, a la disposición de los carriles de circulación y de los elementos que conforman la glorieta, a la señalización horizontal y vertical de la calzada, a la disposición y configuración de los pasos peatonales existentes en el entorno, a las paradas del TUC, etc. Y termina. Estas soluciones no deberán suponer intervenciones de elevado coste, si bien se pueden contemplar dentro de las mismas actuaciones de obra civil de poca envergadura. Pues ya intuimos lo que se nos va a presentar. Ojalá me equivoque. Sean capaces de, con tan poco gasto, mejorar y de manera que se note el tráfico en San Jorge. Ojalá, y la comunicación del barrio. No lo creo. Y, bueno, lo único que sí estoy de acuerdo con usted, señor Alonso, es cuando dice que esta alternativa es un paso intermedio a un planteamiento más general y ambicioso para el barrio de San Jorge. Y yo ahí lo que le planteo, mire, los 50.000 euros que aprobamos de enmienda no eran para hacer un estudio de tráfico. Nuestra opinión era para hacer un estudio de alternativas de la situación, de proyectos, arquitectónico, no sé si soterramiento u otros. Alternativas que supongan una inversión de calado. ¿Eso quiere decir que la inversión de calado se va a hacer en el 23? No. Pero vamos a empezar a tener un estudio y a ver datos. ¿Y qué le pedimos en esta declaración? Bueno, usted hace el estudio de tráfico. Perfecto, porque además el estudio de tráfico espero que sus conclusiones sean de aplicación, no sé si inmediata, pero que puedan aplicarse en el 23 y si disminuye algo el problema, pues algo hemos mejorado. Perfecto. Pero el problema de fondo creo que no vamos a ser capaces, somos conscientes todos. Por lo tanto, lo que le pedimos, convoque un concurso de ideas que realmente pretenda solucionar el problema que se da en San Jorge. Problema que puede ser, o reducimos el tráfico de manera importante, entonces las actuaciones no son en el propio San Jorge, sino en otros lados, cosa que tengo serias dudas, o somos capaces
de permitir que ese tráfico pase sin que el vecino de San Jorge lo sufra, o lo sufra en mucha menor medida que en la actualidad. Hagamos ese estudio, señor Alonso, señor Maya. Creo que es importante y sepamos de qué cifras hablamos. Gracias. Muchas gracias, señor León. Señor Alonso Ibarra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias en primer lugar a Antonia Gómez, a Antonia Martínez por su intervención. Compartimos absolutamente el diagnóstico que realizan en cuanto a las dificultades que provoca la rotonda de San Jorge y la avenida de Navarra, la rotonda entre la avenida San Jorge y la avenida de Navarra, en la movilidad del barrio. Hemos estado, de hecho, en el propio barrio, nos hemos reunido con colectivos del barrio esta misma legislatura, es decir, conocemos perfectamente la problemática. No puedo decir lo mismo de la declaración en sí. El tono hoy ha sido otro del propio en el que está escrito la declaración, pero no puedo compartir el tono de la declaración escrita, ni de su expositivo, ni de su acuerdo, porque me parece que propone una solución o un enunciado excesivamente simplista para un problema que hemos visto aquí, que viene de lejos y que desde luego no pueden exigirnos solucionarlo en 6 meses, por mucha fe que me tengan, señor Leoz. Se les han olvidado en su análisis, en ese análisis que hacían en la declaración escrita, al menos de dos cuestiones que no son precisamente dos nimiedades. La primera es el plan municipal y la segunda es el PESIS del TAP. El hecho de que sea un punto especialmente complejo y abordarlo demuestra que ya el propio plan municipal le dedica un apartado específico en el anexo sobre el sistema de comunicaciones, cuestión que no han nombrado más que de paso, que sí, que se trató antes del plan y demás, no, supone una parte específica del plan municipal. Claro, un plan del año 2002, unos estudios sobre la rotonda elaborados en el año 98 y ahora en 6 meses hay que buscar una solución. Como digo, el plan municipal hace un análisis muy detallado de la relevancia del tráfico y de las circulaciones que absorbe ese nudo, bueno, mejor dicho, en vez de que absorbe, que absorbía en 1998, que es cuando se hacen los estudios de tráfico para la redacción del plan, y a partir de ahí proponía 2 soluciones concretas, 2 soluciones que soterraban la avenida Navarra, no la avenida San Jorge, soterraban únicamente la avenida Navarra, a más allá incluso de las vías del tren, porque entonces no se preveía su desaparición. Es decir, proponían solo soterrar la avenida Navarra, no se metían en la avenida San Jorge, como ahora parece que sí proponen soterrar, sin tener demasiado en cuenta ya no la viabilidad técnica de esta cuestión, no la viabilidad económica, que todos la conocemos, sino incluso, bueno, ya no, ni siquiera las reducidas dimensiones de una rotonda que hay que soterrar con 4 direcciones, con 3 carriles en cada una de las direcciones, en un espacio muy pequeño, sino además las dificultades que eso generaría en la movilidad de la propia avenida de San Jorge. Sin embargo, el plan municipal se hacía una reflexión sobre la importancia de crear recorridos alternativos a los que atraviesan la rotonda de San Jorge para reducir el tráfico, mallando la red viaria de nuestra ciudad, de esta zona de nuestra ciudad. Para ello, propone, por ejemplo, una propuesta ambiciosa de vial en Berichitos-Miluce, con un nuevo viario en forma de T que conectaría con la rotonda de acceso al cementerio y con otra rotonda prevista en la zona de acceso a Orcoyen. Algo que tampoco se ha tratado en estas declaraciones. Y es que el propio plan afirmaba, y cito textualmente, la principal conclusión que se extrae del análisis de la intersección en hora punta es que su funcionamiento es crítico. El nivel de servicio para el conjunto de la intersección es el E. Pero aceptemos que decidimos seguir sin tener en cuenta absolutamente nada de lo que dice el plan municipal. Nos olvidamos de que es una inversión de un grado muy importante y no analizamos siquiera los tráficos existentes, que es por lo que me están criticando. Bien, pues tendríamos que pasar al menos a pensar en la afección que esta inversión tendría o que en esta inversión tendrían las propuestas del PESIS del TAP. Y volvemos a hacer un poquito de historia. El PESIS y el proyecto de urbanización del año 2015 mantenían con otro diseño el paso a distinto nivel que existe actualmente. Y el informe que elaboró el Ayuntamiento a través de la Gerencia de Urbanismo durante la tramitación de ese proyecto solicitaba el rediseño de este punto para que se resolviera a un mismo nivel una vez desapareciera la vía del tren.
De hecho, en la modificación del PESIS que impulsa ahora el Departamento de Cohesión Territorial, así se está proponiendo, así lo está proponiendo el propio Gobierno, previendo una nueva rotonda en ese punto, y así se incluye, de hecho, en los planos sometidos a participación este año, que tampoco se ha mencionado absolutamente nada de ellos en esta declaración de hoy. Es decir, estamos proponiendo un soterramiento a la vez que el Gobierno está proponiendo en la redacción del PESIS otra solución absolutamente distinta. Estamos proponiendo un concurso de ideas de soterrar la avenida cuando el Gobierno está proponiendo otra cosa absolutamente distinta. Pero es que ya el escrito remitido por el Ayuntamiento el pasado mes de junio, mucho antes que ustedes empezaran a preguntar de este asunto, trasladó dentro del plazo establecido para sugerencias a la modificación del PESIS esto que cito literalmente. Al analizar la posible transformación de la avenida Navarra, deberá también estudiarse la rotonda existente en la avenida San Jorge y dar respuesta en el sentido que se considere más apropiado a la reivindicación vecinal de amabilización de todo el ámbito que rodea a dicho cruce. Es decir... Señor Alonso, si me permite un momento, es que ahí pone 4, pero aquí ha transcurrido casi 6, por lo tanto hay un problema con el... Yo que iba frenándome. Le queda un minuto y medio. No hay ningún problema porque no pensaba debatir Cuando profundamente. queden 2 y medio, más o menos acaba. Bien, posiblemente tenga que sumar. Bien, lo que decía es que es una cosa que es muy complicada, mucho más de lo que parece que han ustedes, desde luego de lo que han plasmado en el escrito de su declaración, y desde luego no se puede solucionar en 6 meses con 50.000 euros. 50.000 euros, que entiéndanme, es mucho dinero, pero que en este caso se trata de una cantidad mísera, puesta casi al tuntún en aquel pleno de modificaciones, en mitad de un proyecto absolutamente millonario, que es del que estamos hablando. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Pues digan lo que digan, ante un escenario tan complejo y con visos además de verse afectado por el PESIS del TAP a medio plazo, al menos a medio plazo, pues hemos intentado hacer lo más sensato. Si tenemos las soluciones propuestas por el plan municipal y además esa incertidumbre del PESIS, que impiden de facto, y creo que estamos todos de acuerdo, realizar una inversión millonaria en este momento, comencemos por actualizar los datos y el análisis de tráfico que incluye el plan municipal, que como digo fueron recogidos en el año 98. Y a partir de esos datos que actualicemos, planteemos medidas que nos permitan ayudar al barrio a corto plazo. No dejarlo a expensas de lo que pueda plantearse en el PESIS y ejecutarse después. Ahora se descuelgan convirtiendo ese estudio de alternativas en un concurso de ideas que no se había mencionado en ningún momento en este salón de plenos. Bueno, de hecho, estudio de alternativas de la rotonda Sanducelay, decía la enmienda de los presupuestos, sin más explicación, con una suma de unos cuantos 10% que recortaban de otros partidos. Tiene que ir terminando, cuando queden 3 se le acaba el tiempo. Bueno, como decía, estamos trabajando en ello de la forma más sensata en un problema absolutamente complejo. Creo que eso todo lo entendemos y estamos dando los primeros pasos que son los más lógicos, porque de nada serviría un estudio de alternativas Alonso, si no se basa en datos de tráfico reales. Gracias. Muchas gracias, señor Alonso, y disculpe, no sé qué le ha pasado a esto, que efectivamente ahí sobraba más tiempo del que aquí me marcaba a mí que había transcurrido. No sé qué ha ocurrido. A ver si ahora no pasa igual. Señor Leoz, bueno, perdón. Había pedido antes el señor Sabardoy. Señor Sabardoy. Señor Alonso, mire, sin ánimo de polemizar, porque no iba a intervenir, pero es que, vamos a ver. El plan municipal ya lo conocemos, ya sabemos que estaba previsto un vial en Berichitos, conocemos la problemática del bucle, las previsiones del PESIS del TAP. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que tenemos que iniciar un camino para ver cómo podemos solucionar esta situación. Y la enmienda lo que pretendía era que su departamento tuviera un dinero inicial para empezar a trabajar con seriedad y con rigor en este asunto. Y con esta declaración lo que denunciamos es que usted no ha aprovechado esa oportunidad que tenía. Ha pasado el tiempo, ha tenido un dinero depositado ahí que se ha limitado a hacer un estudio de tráfico. Lo que pedimos es una mayor ambición desde la prudencia y desde la responsabilidad, y creo que mi intervención ha sido muy prudente, porque somos plenamente conscientes de la dificultad de este asunto. Pero también hay que reconocer que hay un barrio partido en 4 pedazos con las consecuencias que eso tiene para la vida diaria del vecindario.
Y eso nos exige a nosotros como ayuntamiento establecer una línea de trabajo para ver cómo solucionar esta situación. Y probablemente lo que procede es que un día nos reunamos en la comisión y que nos explique usted ese estudio de tráfico, que nos explique, que vengan técnicos del área, que vengan representantes del barrio, ver distintas alternativas en las que se puede trabajar. Y todo eso es lo que falta. Todo eso es lo que falta y eso es lo que denunciamos con esta declaración. Y nosotros en concreto no estamos pidiendo un soterramiento. Lo que estamos pidiendo es que se estudie la solución técnicamente viable ante esa problemática tan compleja. El soterramiento lo ha pedido la plataforma. Habrá que ver si es soterramiento o qué es. Yo no sé qué será. Nosotros como grupo lo que pedimos es que se trabaje en una solución a ese asunto. Así que no nos atribuya a nosotros cosas que no hemos dicho. Gracias. Muchas gracias, señor Sagardoy. Señor Leoz. Sí, brevemente. Mire, señor Alonso, nadie hemos creído que en 6 meses y con 50.000 euros íbamos a solucionar este tema. Pero ni lo hemos creído, ni lo hemos planteado, ni lo hemos dicho. Lo primero que he dicho es que la reivindicación del barrio con este problema no es de esta legislatura, viene de bastante antes. Y esta iniciativa no es nuestra, ha venido del barrio, que es el que dice que hay que tomar medidas ya. Y yo mismo le he dicho que probablemente las medidas no se van a poder tomar ya, probablemente ni tan siquiera en el 2023. Y yo lo que le estoy planteando es hacer un concurso de ideas sobre ese tema. Y en ese concurso de ideas es donde veremos si plantean, pues por ejemplo, que la avenida Navarra se soterre, pero la de San Jorge no. Pues es factible. Y en la de San Jorge puede terminar siendo una avenida normal, puede. La de Navarra no. ¿En 6 meses no? Pues el PESIS habrá que cambiarlo y modificarlo. Yo no voy a esperar a que, me diseñen ese problema de San Jorge en el PESIS. Entre otras cuestiones, porque a ver cuándo vemos ese PESIS ejecutado. Si lo vemos. Porque, en fin. Yo tengo un problema en el barrio de San Jorge, que está dividido. Entonces, a mí creo que nos vendría muy bien un concurso de ideas ahí, y ese concurso de ideas habrá que trasladarlo al PESIS, sí. Y además, si es una obra de semejante envergadura para el tráfico de Pamplona, pues igual también tenemos que pedir apoyo al Gobierno de Navarra. No, habrá que abrir vías. Pero para eso será muy bueno tener ese concurso de ideas, optar por una, saber qué coste tiene y entonces podremos ver y empezar a trabajar esa solución. Mientras tanto, con todo lo que usted me plantea, igual dentro de 15 años no vemos algo de esa rotonda, con suerte, con el PESIS. Pues yo no soy capaz de mirar a la cara a los vecinos y decirles, bueno, dentro de 15 años ya veremos, mientras ya habremos dibujado algo. Yo no soy capaz. Y, hombre, sé las dificultades todas, pero cuando algo tiene cifras se puede empezar a encarar. Si no tiene ni cifra, no se puede encarar. Gracias. Muchas gracias, señor Leoz. Señora Simón. Gracias. Bueno, pues, señor Alonso, espero que no piense usted centrar todo su argumentario en torno al debate soterramiento sí, soterramiento no, porque es que esto no va de eso. Yo ya he citado ese tema, pero es que, claro, no podemos centrarnos únicamente en soluciones de hace 24 años a un problema cuando estamos en 2022, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que me da profunda pena, además, porque usted lo decía el tono, pero si es que, en atención, además, a lo que se nos pedía desde el público, yo creía que pero he visto que todos, además, también el resto de grupos de la oposición, han tenido un discurso sumamente suave, sumamente generoso, de ofrecer responsabilidad y trabajo y consenso, en la medida de lo posible, pero claro, me da la impresión de que no van a ir ustedes por ahí. Y me da mucha pena por la sencilla razón de que ese es el camino que les ha conducido a fracasar en el Paseo de Sarasate, en la pasarela de la Brit, en los Caídos, en el carril bici de la calle Amaya, en la presa de Santa Engracia, en la hípica, en el ajedrez, en Pío XII, en la bandera XXL, en la noria de sangre y en tantas y tantas otras cuestiones de tantos desastres que han jalonado, por desgracia, esta legislatura. Y así nos va. Yo, desde luego, no voy a caer en la irresponsabilidad, señor Maya, que otros han demostrado cuando no están gobernando, dicen aquello de que esto se puede solucionar
en 24 horas. No se puede solucionar en 24 horas y posiblemente tampoco en 24 meses. Hombre, no voy a decir 24 años, pero desde luego no es algo que se pueda solucionar de la noche a la mañana. Y además sostener lo contrario sería probablemente generar falsas expectativas en el barrio que pudieran llevar a sobrellevar todavía peor un problema tan acuciante. Pero sí que puedo decir que estamos comprometidos a buscar soluciones a este tema, hablando con el barrio y, desde luego, no centrando el tema en un mero estudio de tráfico. Eso tampoco va a solucionar el problema. Por eso mismo, en el pasado mes de junio, incorporamos una modificación presupuestaria con un valor de 50.000 euros para realizar, efectivamente, un estudio de alternativas desde un doble punto de vista. Un punto de vista técnico que analice cuáles son las mejores soluciones al problema y una perspectiva económica que nos diga cuánto cuestan esas soluciones. Ese es el enfoque actualizado y idóneo de este tema. No es cuestión, no me parece a mí que sea cuestión de descartar de antemano ninguna solución, ni cara ni barata, y menos cuando el vecindario está viendo que ustedes sí invierten millonadas en otros proyectos, señor Alonso. Por ejemplo, el Cibibos de Luxe debajo de Salesianos, o casi ya 1.200.000 euros en parchear una vez más la pasarela de la Brit. Este y no otro era el objetivo de la enmienda de 50.000 euros que aprobamos para hacer un buen concurso de ideas. No lo desprecie usted, señor Alonso, porque 30.000 euros costó el estudio, el concurso de ideas de Sarasate y era para un proyecto de 10 millones de euros, que es un proyecto de ciudad y además, estaremos de acuerdo, muy importante para la ciudad. Y en vez de esto, que venía avalado por la mayoría municipal, en el pliego elaborado, aquí está, instancias del equipo de gobierno para Sanducelay, se dice en su página 2, literalmente, que, abro comillas, las soluciones no deberán suponer un elevado coste y que las obras deberán ser de poca envergadura, y lo dicen, claro, los mismos que destinan 10 millones de euros al Cibibos de Luxe de Salesianos. Aquí 2 semáforos, 3 rayas pintadas en el suelo y a tirar para adelante. No, esa no es la solución. Esta es, por tanto, la raíz del problema. En vez de cumplir con lo aprobado, que es un estudio de ideas, lo que hacen ustedes es incumplir el mandato expreso del Pleno y manipularlo todo, derivando todos estos problemas a una única alternativa, que es un simple estudio de tráfico low cost. Lo que pretende usted hacer, señor Maya, en el barrio de Chavacoiz es un fraude en toda regla. Y me atrevería a decir además un doble fraude. Es un fraude al barrio de San Jorge porque engaña a usted al transformar, al manipular lo que era un estudio de alternativas de 50.000 euros en un mero estudio de tráfico, y también engaña usted a la ciudad porque incumple por enésima vez un mandato de la mayoría municipal, como ocurrió en Sarasate, como ocurrió en Pío XII, como ocurrió en Los Caídos y como ocurrió en la pasarela de la Brit. Es usted, señor Maya, quien abandona el barrio y quien, en última instancia, tendrá que bajar al barrio a dar explicaciones si es que las tiene, Mientras tanto, nuestro grupo, desde luego, vamos a seguir insistiendo, junto con el resto de grupos municipales, espero, que somos mayoría y representamos además a la mayoría de la ciudad en este pleno, para que se cumpla con el mandato recibido. No reducir el asunto a una mera cuestión de tráfico y trabajar de manera integral en el espacio público, con una dotación económica y, a ser posible, con un nivel alto de consenso y participación vecinal. Tienen que acabar, señor Maya, los tiempos del ordeno y mando, tiene que acabar el considerar que Pamplona sea una posesión suya y los demás, los que habitamos en la ciudad, fuéramos algo así como inquilinos que tenemos que ver, oír y callar. Tienen que acabar los tiempos en que se desoye a la mayoría y tiene que acabar el tiempo, también tiene que acabar el tiempo de las chapuzas y las mentiras. Ya hemos conseguido, señor Maya, y lo tengo que decir además, hemos conseguido obligarle a usted a iniciar los pasos encaminados a la creación de una comisión de investigación que analice si realmente hubo o no un uso de medios municipales en beneficio del partido. Y lo hemos conseguido venciendo una resistencia tan obcecada como significativa. Y se lo adelanto ahora también, señor Maya, usted tendrá también que ceder en esta cuestión y encargar un estudio de alternativas para la rotonda de Sanducelay. Eskerrik asko.
Con el impuesto de los pamploneses, ¿no? Señor Alonso. A mí me da franca pena que usted utilice los problemas y sobre todo las ilusiones de los vecinos de un barrio para soltar su discursito de siempre, para hacer la política de siempre, para buscarse 30 segundos de vídeo en Twitter. Eso es lo que me da auténtica lástima, señora Sirón, porque ha tenido una buena primera intervención, al igual que el resto de portavoces, pero claro, sin darle ninguna excusa por mi parte, porque he tenido una intervención suavísima, desde luego sin decir absolutamente nada duro contra ustedes, que podía haberlo dicho, usted ha demostrado por qué ha traído esta declaración aquí. Que yo no sé si es la misma estrategia del resto de grupos, pero lo ha traído para su propio beneficio electoral, para jugar con las ilusiones y las dificultades que está sufriendo un barrio, para usted hacer negocios, señora Isayón. Para eso, únicamente para eso. Y es más, para seguir enfrentando vecinos de un barrio con vecinos de otro barrio. Porque ustedes no saben hacer política de otra manera, señora Sirón. Son incapaces de hacer política en positivo. No saben hacer política si no es enfrentando a la gente. Y hoy lo demuestra una vez más. Habla de fraude. El señor Leoz hablaba de que no sé si sería capaz de mirar a la cara de los vecinos sin proponer una solución urgente. Y yo me lo he callado en la intervención anterior. ¿Pero qué hicieron ustedes durante 4 añazos en el gobierno municipal? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron en San Jorge con este problema? Ni bajar al barrio. Sí, eso es otra, porque desde luego el señor Maya, por mucho que usted diga, al primer barrio que fue, si no me equivoco, o al segundo, fue al barrio de San Jorge, señora Sirón, al barrio de San Jorge. No me hace falta decírselo a ellos, porque ellos han tenido una intervención absolutamente impecable, porque ellos viven día a día esas dificultades, y usted se está aprovechando de ellas, y me da verdadera lástima. Después de esa intervención que ha tenido usted, de hablar de fraude, de hablar de mirar a la cara a los vecinos, ¿qué hicieron ustedes 4 años, señora Sirón, con este problema en el barrio San Jorge? Porque el primer equipo de gobierno que va a hacer algo, con su colaboración, con su enmienda, por supuesto, es este. ¿Qué hicieron ustedes, señora Sirón, en este y en tantos otros temas? ¿Qué hicieron ustedes para solucionar esos problemas sobre los que ahora vierte lágrimas de cocodrilo para a continuación hablar de su discursito de siempre, señora Sirón? ¿Qué hicieron? ¿Podía mirar entonces a la cara de los vecinos, señora Sirón? Dejando todo absolutamente igual en el barrio que el día que llegó. Al menos tenga la vergüenza de no hacer ese tipo de discursos. Ahora se ha sonreído porque el señor Aborrea le ha pasado algún argumento muy gracioso por WhatsApp, porque no es capaz ni siquiera de este tipo de responder con su propia imaginación. En fin, bueno, se pongan como se pongan, antes de hacer ningún paso, un estudio de alternativas, un anteproyecto, un proyecto de contribuir más profundamente al desarrollo del PSIS, antes de todo eso, es necesario hacer un estudio de tráficos en la zona. Es impepinable. Pero ¿qué ideas van a trasladar nadie si no se conoce la realidad? Si tienen que basarse en datos del año 1998. Es imposible. Y otra cosa es que nosotros creemos que la solución a esto no es un concurso de ideas. Estamos hablando de un problema a otra escala que no se soluciona con un concurso de ideas. Es una cosa bastante más profunda que un brindis al sol de 50.000 euros puestos al tuntún, y tengo que decirlo así, porque es lo que les daba la suma de 10% de una partida, 10% de otra partida, más 10% de otra partida, porque ese es el rigor. Entonces, ante esa falta de rigor y ese interés en el politiqueo y en enfrentar vecinos de un barrio con los de otro, nosotros hemos hecho lo primero que se ha hecho en este ayuntamiento en un montón de años y lo primero que va a ser realmente útil en este barrio. Muchas gracias, señor Alonso. Señor Leoz. Gracias, señor presidente. Mire, yo le he dicho que lo que no soy capaz es de mirar a la cara a los vecinos, decirles que esto va a ir en el planeamiento del PSIS y que dentro de 15 años hablamos. Eso es lo que yo les he dicho. No, usted ha dicho, usted le dice que no es capaz de mirar a la cara a los vecinos y no se actúa inmediatamente. No. Yo sé que esto no voy a poder actuar inmediatamente. En la legislatura pasada no hicimos, no, ni en la anterior ustedes. Bien. Y
En esta hemos propuesto una partida de 50.000 euros. Al tuntún, no, es una cantidad que hemos creído encajaba. Ahora, perdón, y además usted me dice, de esa cantidad ha quitado 18.000 para el estudio de tráfico. Perfecto. Dice, yo le digo, ¿qué propone usted que hagamos? Además de ese estudio de tráfico. Dice, un concurso de ideas no sirve. Yo creo que sí. Pero si un concurso de ideas no sirve porque es algo más global, por favor, plantéeme usted qué y cuánto cuesta ese estudio. No hablo de la ejecución. Y si el concurso de ideas con 32.000 me dice ahora que no puede, dígame cuánto cree usted que cuesta. Ningún problema. En el 23 va a tener ese dinero para hacer ese concurso de ideas. O si no, la alternativa que me plantee, si me convence. Pero vamos a empezar a hacer algo. Y le repito, ¿eso quiere decir que en el 23 vamos a empezar a hacer obras en San Jorge? No. Y igual tampoco en el 25, pero empezaremos a tener una propuesta y un proyecto. Yo eso es lo que pretendo, porque el problema está ahí. Y el problema no le hemos buscado solución. Por lo tanto, creo que es sencillo. Dígame usted, ¿qué propone que hagamos para solucionar el problema de fondo? Y ya sé que no es en un año, pero ¿qué propone que hagamos y qué coste tiene para saber qué se propone? Yo creo que un concurso de ideas perfectamente encaja. Gracias. Muchas gracias, señor Leoz. Señora Sirón. Sí. Gracias. Bueno, pues lo último que puedo decir es que me sorprenda esta actitud, que nos pille por sorpresa. Lo que pretenden ustedes hacer es ni más ni menos de lo que están haciendo en otra montonera de barrios. Y lo voy a decir además, como el plan de recuperación de la Magdalena, como el proyecto trabajado a un nivel social en el barrio para la creación de caminos escolares seguros en Bustinchuri. Necesidades tan elementales como aseos públicos en el casco viejo o juegos infantiles cubiertos, las trabas continuas al comercio en la Rochapea, la negativa constante a la comisión de fiestas de Mendillorri, la imposición de la zona azul en la Chantrea sin ningún tipo de participación del barrio, es decir, la Magdalena abandonada, Bustinchuri abandonado, la Rochapea abandonada, Chantrea abandonada, Mendillorri abandonado y podríamos continuar. Y claro que sí, lo voy a decir, porque es que si ponen ustedes todo esto que acabo de decir en un mapa electoral, se entienden muchas cosas. Señor Alonso, pues claro que sí. Parece como si el gobierno de la gente normal, pues de alguna manera hubiera decidido, en base a su presunto apoyo electoral, crear barrios de segunda y de primera. Pues claro que sí, señor Alonso, se lo digo bien claramente. Como si hubieran querido marcar una línea entre barrios de primera y barrios de segunda. Y ya que dice lo de San Jorge, le decía yo antes que baje usted al barrio y pregunte a ver si me conocen o no me conoce. Y cuando dice usted que no hemos hecho nada y tal y cual en 4 años, hombre, habrá oído usted hablar, me imagino, del proyecto Erdigune o del corredor sostenible de Dr. Juaristi. Me imagino que habrá oído usted hablar. 4 años estuvimos. ¿Le parece a usted mucho? Todas las cosas que hizo usted durante los plenos que hubiéramos podido hacer en 4 años fuera realidad, vamos, ni trabajando de día y de noche, como están haciendo ahora en la pasarela del Abril. No hubiera habido manera posible de hacerlo. De todas formas, 4 años le parece mucho. Usted creo que lleva en este ayuntamiento desde 2007, ¿no? ¿Eso qué son? ¿25 años? ¿Y el balance? ¿El balance? ¿Cuál es el balance? 17, perdón, 17. Pero bueno, quiero terminar en positivo, porque si me dejan por aquí, porque yo no quiero intervenir con ruido de fondo. Vamos. No venimos con resignación, venimos a exigir que se cumpla el acuerdo presupuestario de junio, con la partida presupuestaria de 50.000 euros que se asignó. Y queremos culminarle, señor Maya, por supuesto que sé que mire a los ojos de vecinos y vecinas de San Jorge y les diga que está dispuesto a trabajar en las soluciones, que les diga que va a hacer, que no va a hacer un mero paripé, que no va a hacer simplemente un estudio de tráfico para salir corriendo del problema y que, por supuesto, va a tener la sensibilidad suficiente para trabajar esta cuestión. Estamos aún a tiempo, lo decía antes y lo repito ahora, estamos a tiempo de convocar ese concurso, esas ideas
de mano de quien realmente puede solucionar el problema, que son los expertos, los especialistas, ver cuáles son las soluciones posibles, todas, y ponerles números y estimar cuál es el coste económico. Y, por favor, dejen ya de pasar por encima de la mayoría de esta ciudad, dejen ya de creer y actuar como si Pamplona fuera su cortijo. Tenemos tiempo para hacerlo y tenemos capacidad para hacerlo. Tenemos la mayoría de la corporación. Tenemos incluso, estoy seguro además, el apoyo del vecindario para trabajar con ellos. Lo único que falta para empezar a andar en este tema, empezar a dar soluciones, es la voluntad política de su equipo de gobierno. Y seguiremos a la espera. Gracias. Muchas gracias, señora Sirón. Señor Alonso Ibarra. Fíjese, yo por primera vez en 8 años casi desde que me toca debatir con usted le tengo que dar la enhorabuena por su intervención, señora Sirón. Ha conseguido en tan pocos minutos meter absolutamente todos sus eslóganes y todas sus obsesiones en solo una intervención. Enhorabuena. Claro, dice, no me sorprende lo que me ha dicho. Ya he visto que no le sorprendía porque hasta la réplica la trae usted escrita. Claro, o sea, daba igual que yo hablara de las dificultades técnicas, daba igual que yo hablara del PESIS, daba igual que yo hablara del plan municipal, porque usted traía escrito su libro, que cuando va del libro de que no escuchamos a los demás, pues yo no me lo traería escrito de antes, escucharía a los demás, señor Asirón. Y es muy clarificadora su intervención, porque es que ustedes entienden Pamplona así. Desde luego nosotros no vemos Pamplona como una ciudad con barrios de primera, barrios de segunda, barrios de azules, barrios de rojos, barrios de amarillos. Plantee, señora Sirón, que ha demostrado que no sabe sumar y restar cuando se ha dirigido a mí, pero plantéese en qué barrio, señora Sirón, es en el que más se ha invertido esta legislatura. Y desde luego no es uno en el que Navarra Suma ganara en las elecciones pasadas. No es uno que popularmente pudieran decir que es de este partido, en sus obsesiones, quiero decir, porque nosotros, de verdad, no entendemos los barrios así. Ustedes sí, ustedes viven de eso. Viven del odio, viven de la envidia, viven de fomentar los peores sentimientos de la gente. Es así. Y cuando me hablan de que estamos castigando a unos barrios tal para solo favorecer a los ricos, hombre, pues el barrio donde más se ha invertido esta legislatura es el barrio de La Chantrea. Un desastre. En fin. Y soluciones, decía, soluciones. Pues la única posibilidad de ofrecer soluciones a corto plazo es el estudio de tráficos y alternativas que hemos encargado nosotros, que va a dar soluciones a corto plazo y va a servir para dar soluciones a medio plazo. Esa es la realidad, señora Sirón. Con su plan, ¿qué es lo que conseguía? Un render muy bonito que enseñara al barrio sin ninguna base técnica. Alonso, por favor. Nosotros somos más sensatos y jugamos menos a enfrentar que todo eso. Muchas gracias, señor Alonso. Señora Sirón. Bueno, pues después de 7 más 4 más 2, creo que son 13 minutos, señor Alonso, de intervención. Todavía me quedan más claras las ideas. No contesta usted a nada, absolutamente a nada. Me imagino que estarán muy desconcertadas las personas que han venido de esto. Que si el asistente violento, que si el ventrílocuo, que se trae las respuestas escritas de casa y que si la abuela ha dejado de fumar. Estoy diciendo las cosas que habitualmente dice el señor Alonso, por si no se ha entendido la ironía. Pero bueno, en fin. En cualquier caso, señor Alonso, más le valía a usted preparar un poquito más las cosas, porque, por ejemplo, cada vez que dice usted eso de se trae las respuestas de casa, al señor Villanueva se le ponen las orejas de punta, porque él trae hasta las posibles preguntas escritas de casa, y me parece muy bien, además, porque eso quiere decir que prepara las cuestiones. Usted no prepara nada, es que faltaría más que preparar usted algo para decir siempre lo mismo. Señor Alonso, siempre lo mismo. Prepárese las cosas, traiga notas y traiga posibles datos, etcétera, que es lo que hacemos los demás, y así no le pasará lo que le pasa. Bueno, en cualquier caso, insisto, está claro, señor Maya, que usted no quiere ni consensuar ni dialogar con el resto de la corporación, claro, porque tenemos la inmensa desgracia de que en una ciudad como Pamplona, que nunca ha tenido mayorías absolutas, tenemos un alcalde que es incapaz
de consensuar nada con nadie, pero es que no escucha a la oposición, pero tampoco escucha a la ciudadanía. Usted no está por la labor de solucionar los problemas reales de la gente. ¿Por qué? Pues porque está a las banderas XXL, a eso sí está, o a ir a adorar y hacer genuflexiones ante otras banderas en ceremonias estrafalarias, o a los cibivox de Luxe, o por supuesto a los desesperados y carísimos intentos por rehabilitar la pasarela de la Brit. Usted, en definitiva, está a lo suyo. Pero también en esto, ya lo verá, le vamos a forzar, le vamos a obligar a ceder, y lo digo a las 8:13 del 3 de noviembre de 2022. No, ya sabe usted que no, ya sabe usted que no, ya sabe usted que no. Bueno. Madre mía, qué poca vergüenza. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Está mal hacer burla al presidente del Pleno, señora Beloki. Sí. Está mal. Está bastante mal. Sí. Bueno, pues no hay más intervenciones. Igual alguien quiere intervenir más. Pasamos entonces a la votación. Iniciamos votación. Coño. Señor secretario. Resultado de la votación: 14 votos a favor y 13 en contra. Muchas gracias, doña Antonia Gómez Hervás y doña Antonia Martínez Alonso, por su intervención y su presencia en este salón de plenos. Muchas gracias.